aceptamos el reto. Respondemos al llamado de Dios. Esto es Generación Libre, edición juvenil. Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran a esta hora en la sintonía de Betel Radio. Nuevamente nos volvemos a reencontrar con un nuevo programa llamado Generación Libre Edición Juvenil. Hoy viernes 3 de agosto, nuestro primer programa de este mes. Estamos muy contentos de volvernos a encontrar. Queremos saludar a toda nuestra audiencia a nivel nacional como internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero a la vez muy importante, que tiene que ver en relación a cuáles son nuestros deberes y responsabilidades como hijos hacia nuestros padres. Pueden ser ellos de repente ya muy mayores de edad, de repente algunos de ellos están enfermos. ¿Cómo debemos actuar, además de todas nuestras responsabilidades como jóvenes que somos en nuestro trabajo, estudios, también en la iglesia, también para dar tiempo también a nuestros círculos sociales, pero a todo ello nuestra familia, en especial nuestros padres, quienes son los que pues Dios ha dado la bendición que a través de ellos nosotros podamos tener vida? Pues también tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades, y todo ello lo encontramos también escrito en el manual de todas las personas, que nosotros sabemos que es el manual también en la cual encontramos principios muy importantes, que es la Biblia. Así que ya en breve también estaremos desarrollando puntos muy importantes. Sus dudas, preguntas e interrogantes que tengan acerca del tema, pues los esperamos. Ya estamos en vivo también en una transmisión a través de nuestra página de Facebook. Usted nos puede ubicar como Betel Radio, y ahí también puede dejarnos sus reportes de sintonía y saludos. Queremos saber también de qué parte del Perú o del mundo usted nos está escuchando, pero como todos los viernes, bueno, en esa oportunidad volvieron a acompañarnos nuestros amados hermanos Roger y Gisela, a quienes volvemos a dar la bienvenida también a su programa Generación Libre Edición Juvenil. Dios les bendiga, chicos, ¿cómo están? Saluden también a toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar después de varios viernes por distintas actividades que no hemos tenido programa. Buenas tardes a todos los oyentes que están sintonizando Betel Radio en su programa Generación Libre. Muy contenta de volver a estar en este programa juvenil. ¿Verdad que sí? Extrañaba. Había estado un poquito indispuesta, pero hoy estamos aquí para desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con nosotros, que somos hijos. Dios le bendiga a todos. Ana Belén, Gisela, Dios le bendiga. Alegres también, alegres de continuar con este programa Generación Libre. Hay un tema muy interesante que es nuestra obligación como hijos con los padres, y estaremos atentos a todas las preguntas, comentarios que los que nos están siguiendo en estos momentos desean hacer, y se hará con toda amabilidad respondidas todas ellas. Bien, vamos a un poquito ver nuestras redes sociales, Gisela, Roger. Hemos hecho una publicación hace algunos días ya, colocando la pregunta: ¿cuál crees que es la responsabilidad de los hijos con los padres? Y tenemos algunas respuestas. No sé si podemos ir compartiendo y leyendo algunas de ellas también. Gisela, no sé si lo tienes a la mano. Sí, sí, Ana Belén. Dice Andy, nos comenta que en cuidarlos, o sea, para los padres, ¿no? Debemos cuidarlos, respetarlos, honrarlos y recibir sus consejos, ya que muchas veces tienen la razón, y orar por ellos para que Dios le dé nueva sabiduría y así poder ayudar a sus hijos, ¿no? Nosotros, ¿no? También nos escribe nuestra hermana Iris Rodríguez, dice: es importante cuidarlos, amarlos, aprender de sus consejos, y algo muy importante que ella menciona es agradecer a Dios también por cada uno de nuestros padres, y siempre orar por ellos, pues para que Dios les siga otorgando salud, también sabiduría, porque no es fácil pues ser cabeza de hogar, llevar a cabo también el cuidado de niños, toda una vida prácticamente que nos han visto, nos han suplido de comida, de alimentos y todo ello. Es una bendición en realidad. Claro, como dicen que para ser padre no hay una escuela, ¿no? Entonces uno va aprendiendo, creo, ¿verdad? Que no me pongo en la posición de madre todavía, pero sí, cuando observo a mi mamá muy acentuosa, ella bien responsable, es mucho ejemplo para mí. Es una labor muy ardua, ¿no? Incluso del padre y la madre, que es una responsabilidad grande que ambos tienen que cumplir. Y nos toca a nosotros, ¿no? También darles lo que ellos merecen también, ¿no?
Ujú. Y Jesús pues fue nuestro ejemplo perfecto por medio de su obediencia a su Padre Celestial, pues trajo la salvación y redención también aquí a toda la humanidad también, ¿no? Un buen ejemplo. Y también en la Biblia señala que Jesús también pues crecía en gracia y sabiduría y a la vez también fue buen hijo también, porque tenemos siempre como a Jesús como ejemplo de hijo, también de maestro, pero en este caso en la Biblia señala que también pues fue ejemplo en esa parte también de su vida. Claro, yo creo que cada cristiano, o sea, hijo de Dios, debe mostrar eso, no en una sola área, sino también con la familia, ¿no? Dar buen testimonio a los vecinos, porque a veces muchos dicen, yo soy cristiano, pero en el momento cuando vemos que está con papá y mamá, ¿no? Se va la paciencia y dicen, qué cristiano, ¿no? Claro. Claro, ahí viene lo que dice la palabra, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Honrar, dar premio, dar honor a ellos, ¿no? Por lo que hacen por nosotros, ¿no? Porque como se dijo en un principio, no es nada fácil, ¿no? Y merecen un respeto y una honra, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 1, es siempre un texto que nos lleva a reflexión y nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces, en la Biblia está estipulado esto. Vamos a leer un poquito más. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y bueno, también ahí acota algo más para los padres. Dice, y vosotros padres no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, en realidad es una responsabilidad mutua, tanto recíproca, ¿verdad? Tanto nosotros como hijos también, pero también de los padres de poder criar también a sus hijos pues en toda honestidad y lo más importante a la luz de la palabra del Señor. Claro, hay de todo, ¿no? Hay hijos desobedientes y hay padres también que quizás en su ignorancia y en su no educación no saben criar bien a los hijos y lo malcrían más bien, pues, ¿no? Y los hijos también, ahí está la... y justamente creo que hay un dicho que dice de tal palo tal astilla, ¿no? Entonces, los hijos son reflejos de la crianza de los padres. ¿Cómo es que el padre ha criado a ese niño? La sociedad lo ve como que si ve a un niño travieso o que es violento, ¿no? Qué malcriado. Qué malcriado. Palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá sido que te han criado tus padres, ¿no? Cuando hablan quizá palabras muy terribles. ¿Por qué pasa? Y muchas veces nosotros como hijos pues tenemos que tener ese cuidado también de poder llevarnos bien con nuestros padres también, porque a veces pasa el proceso de la adolescencia donde es la etapa más complicada, donde sentimos que todo lo que nos dicen es para darnos la contra, ¿no? Nosotros somos, los adolescentes son los incomprendidos muchas veces y queremos tener más afinidad de repente con nuestros amigos, salir, que muchas veces valorar, pero cuando uno ya empieza esa etapa ya también de la juventud, empieza a valorar mucho el consejo de nuestros padres, porque ellos saben y quieren lo mejor para nosotros. ¿Qué mejor que ellos que el consejo de un amigo? Obviamente que mi amigo sí me llevo bien, pero nuestros padres han vivido más y como padres también quieren lo mejor para nosotros y así nos duelan, nos dicen la verdad. Claro, ellos han pasado esa etapa, han tenido, ¿no? Esa experiencia también. Y se han equivocado. Esa palabrita, te lo dije. Aunque uno no quiere escuchar a veces el consejo de los padres, a la final siempre tienen toda la razón, ¿no? Por la experiencia que ellos han vivido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría un poquito comentar, porque me he acordado de mi mamá. Por ejemplo, mi mamá es una persona muy recta, que con la mirada nomás me manejaba. No tenía que agarrar una correa o algo para corregirme, sino con su mirada ya yo sabía qué tenía que hacer o qué no debía de hacer. Muy por lo contrario, mi papá es paciente, ¿no? Es bien tranquilo, él no es de corregir tanto, sino que mi mamá ha sido la de la corrección. Pero doy gracias a Dios por esa corrección de mi madre, porque también me ha ayudado a estar siempre en obediencia, ¿no? Creo que no le he creado muchos dolores de cabeza, como sí hay adolescentes, ¿no? De que tienen problemas con sus papás, no me comprende, y muchas veces hemos visto que se escapan incluso de la casa porque se sienten incomprendidos. En tu caso, Roger, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido tranquilo? No sé, cuéntanos un poquito en el caso de la corrección, porque obviamente como dice Gisela, pues hay quien dentro de la mamá es la que para más tiempo, pues con nosotros, con los hijos, muchas veces el papá sale a trabajar y ella es al final la que toma la batuta de la corrección. La que más nos conoce, si se puede decir, ¿no? Porque está siempre a nuestro lado. Mi mamá también ha sido un poco de ser la que corrige siempre, ¿no? Siempre, como dije hace ratito, siempre nos decía, haz esto, no lo hagas. Y nosotros por rebeldía o por terquedad lo hacíamos.
Y siempre lo que no queríamos escuchar es, te lo dije, ya mamá, ya. Pero mamá siempre corregía ahí. Cuando estaba la familia reunida y estábamos todos en una mesa, no te gritaba, sino la manito abajo y o la miradita, ¿no? Y el peñisconcito o la mirada nomás. Y uno ya sabía. Ya tenía que obedecer. Pero son esas cositas, ¿no? Que al final son formas de corrección de nuestros padres. Ya cuando llegue el pastor también, que tenemos invitado para hoy, vamos a desarrollar más a profundidad ese tema tan importante. Nos vamos entonces, chicos, a una breve pausa. 3 de la tarde con 11 minutos y estaremos regresando con mucho más aquí en su programa Generación Libre. Edición Juvenil. Bien, 3 de la tarde con 12 minutos, estamos de regreso aquí en su programa Generación Libre. Ya se encuentra con nosotros el pastor Luis Herrera, invitado para el programa en esta oportunidad para que nos pueda ayudar a resolver todas las interrogantes y también los puntos que vamos a tratar en relación a este punto muy importante de cuáles son nuestros deberes de nosotros como hijos hacia nuestros padres. Pero antes de pasar, que el pastor pueda dar sus saludos y todo ello, vamos a presentar el informe que ha preparado producción. Hijos y padres a menudo viven lejos, se comunican poco y llega el momento cuando lo único que los une son los recuerdos. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, en Éxodo 20:12. Pero, ¿qué significa honrar a nuestros padres? Es reconocer que son personas enriquecidas de valor e importancia. El Proverbio 23:22 nos instruye, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Despreciar es cortar de tajo, en cambio, menospreciar es herir por partes. En cualquiera de los casos, es despojarlos del valor que Dios les concedió. Pero honrar a tu padre y a tu madre es algo más que seguir instrucciones. Es respetarlos a ellos primeramente como personas. El lenguaje que usamos, los gestos, el trato que le damos cuando fallan o se equivocan, todo debe estar lleno del total respeto. Sencillamente, no debemos ofender a nuestros padres bajo ninguna circunstancia. Esto quiere decir que no darles a los padres el respeto debido es un asunto sumamente delicado. Además, de tratar con una buena palabra a nuestros padres y de obedecerlos, hace falta ir a lo práctico, el tema de su sostén material, particularmente en su tercera edad. El apóstol Pablo escribió, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ellos deben ser los primeros en ayudarla en todas sus necesidades, así como ella antes los cuidó y ayudó. Primera de Timoteo 5:4. No olvidemos que hoy solo somos hijos, pero después seremos padres. Tales de Mileto dijo, el bien que hicieres a tus padres, espéralo de tus hijos. Bien, pastor, ahora sí, para que nos pueda dar unos saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora de la tarde. Amén. Muchas gracias por la invitación. Que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y público oyente y seguidores de Betel Radio. Y aquí estamos para poder resolver algunas preguntas y comentar acerca de este tema que es tan importante y que en la Biblia tiene un lugar muy interesante. Amén. Amén, pastor. Vamos a empezar a desarrollar el primer punto, que es que como hijos tenemos que respetar y obedecer a los padres. Esto está, como usted lo mencionaba, escrito en las Escrituras. Es el 5º mandamiento de los 10 que tenemos. También en Mateo 15:4, pues el Señor lo vuelve a repetir diciendo, Dios dijo, honra y a tu padre y a tu madre. Y también lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 1 al 3, pastor. ¿Por qué la importancia que hayan tantos textos bíblicos en relación a ello? ¿Por qué la importancia? La importancia radica sobre todo en que Dios es un Dios de orden. Todas las cosas Dios las ha hecho con un orden, y para que se dé ese orden, pues es necesario sujetarse. Es necesario tener una cabeza y seguir lo que esa autoridad designa, ¿no? Entonces Dios nos da vamos a decir, esa imagen en los padres. Es la primera autoridad que nosotros tenemos. Dice la Biblia que no hay autoridad sino puestas por Dios. Entonces es la primera autoridad que nosotros tenemos. Y es la autoridad que Dios ha puesto para
no solo le obedecemos, pero también le obedecemos porque Dios le ha dado a esa autoridad responsabilidades con nosotros. Y como Dios desea que nosotros seamos personas con una vida ordenada, es que nos enseña la autoridad prácticamente desde que nacemos, ¿no? Ese es el objetivo por ahí. Una persona que sepa honrar, un hijo que sepa honrar a papá, a mamá, que sepa valorar la autoridad, que sepa apreciar lo que han hecho ellos por él, ese hijo, esa imagen la va a proyectar también en Dios. O sea, va a poder valorar también y apreciar lo que Dios ha hecho por él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Ese hijo y ese ciudadano también va a poder respetar las normas, las leyes, la autoridad social, ¿no? Todo eso tiene ese fin. El fin es que el ser humano respete la autoridad, y es la imagen que Dios nos da en un padre, ¿no? Una persona que se proyecta bien con un papá, con una mamá, que sepa valorar a papá y mamá, le va a ser más sencillo comprender la autoridad y el amor de Dios, por ejemplo. Claro, como usted lo menciona, nuestra primera autoridad desde pequeños son nuestros padres. Ya luego los niños van a la escuela y tienen que aprender pues a someterse también a la autoridad de los maestros, también en el trabajo, igual en los estudios. Es como una escala, pero empieza ahí en lo básico. Y si pero de una ahí... persona que no tiene eso es una persona que va a tener problemas. Una persona que dice yo sé lo que hago cuando no sabe todavía y no acepta el consejo, no acepta la protección, no acepta la autoridad, entonces esa persona no va a tener una buena familia, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas en los estudios. Todas esas cosas Dios nos quiere evitar enseñándonos el respeto a la autoridad. Y en el caso de la obediencia, ¿cuál podría ser la verdadera obediencia? Porque hay muchos, desde lo más pequeños y también algunos de nosotros, no sé, que ya como jóvenes, se nos manda algo y sí lo hacemos, pero de repente renegando. ¿Eso se puede considerar como obediencia? Bien, a mí me ha pasado también, claro. Creo que a todo joven le ha pasado. Nosotros debemos, dice la Biblia, obedeced hijos a vuestros padres en el Señor. Esa frase en el Señor nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que papá y mamá son autoridad, pero sobre uno mayor hay otro que es mayor aún que ese, y ese es Dios. Entonces yo voy a obedecer y de todo corazón a mi papá y a mi mamá, considerando que lo que me pida esté conforme a lo honesto, a lo agradable a Dios. Yo voy a obedecer a mi papá y a mi mamá y lo voy a hacer de buena gana. Con respecto a que a veces nosotros obedecemos, pero creyendo a veces que papá o a mamá se le ha pasado la mano o nos ha dicho algo que realmente es exagerado, etcétera. A mí me ha pasado. Yo he sido adolescente y mi mamita, en su afán de quererme corregir, me ha dicho cosas que yo consideré exageradas, y me vino un resentimiento y una molestia por tener que obedecer esas cosas que ella me pedía. Y cuando era adolescente quizás no lo comprendía muy bien, pero conforme fui madurando, entendí que aún esas cosas que ella me decía y que evidentemente eran exageradas, las hacía por amor, los hacía por cuidarme. Lo hacía porque ella quería protegerme, y mi papá también lo hacía porque quería protegerme. Entonces tenía que decir, mamita o papito, lo que me has dicho me parece exagerado, pero tengo que obedecer, ¿no? Entonces, y le daba un abrazo y le daba un beso y le decía gracias papá por lo que me has dicho, gracias mamá, y en muchas ocasiones el tiempo me dijo que no estaban exagerando, que estaban haciendo exactamente lo correcto, ¿no? Pero eso es lo que nos pasa cuando somos jóvenes. A veces creemos que sabemos todo, pero en la palabra de Dios eso se llama arrogancia. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del joven.
En otras palabras, por más que creas que ya lo sabes, hay cierta terquedad en nosotros y es necesario. Por eso la corrección, las normas, vamos a decir, los estatutos que nos dan los padres para poder evitar desastres en nuestra vida, cosas que luego lamentemos incluso para siempre, ¿no? Hasta todo el tiempo de nuestra vida. Otra pregunta que nos llega es: ¿qué le deben los hijos a sus padres? Creo que es una respuesta bien amplia, ¿no? Porque empezábamos diciendo que lo primero es que nos dieron la vida. En realidad Dios, claro, es por medio de los padres que hemos podido, pues, ver la luz del día y estar aquí, ¿no? Claro. A los padres le debemos todo. No estaríamos aquí si no fuera porque Dios usó a papá y a mamá y nos dieron la vida, ¿no? Eso nos ha sido... criaron también, pues. Claro. Todo lo que y aparte de eso, no todos los padres han cumplido como padres, pero solamente el hecho de que hayan sido los instrumentos para venir nosotros aquí en este mundo ya nos hace deudores con Él, ¿no? Si nos dieron más que eso, gloria a Dios. Y si no nos dieron quizás la protección, el sustento y todo lo demás, nosotros no estamos para cuestionar a papá o a mamá. La Biblia nunca dice: honra a tu padre y a tu madre si es que cumplió como padre, si es que cumplió como madre. Eso es incondicional. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y Dios te va a bendecir por eso, sin cuestionar a papá o a mamá. Yo también tuve alguna situación con mi papito y como que faltó algunos deberes que él tenía, y yo cuando testificaba me decían: hermano Luis Herrera, traiga su testimonio, y me invitaron justo a la radio y me dijeron: hermano Luis Herrera, denos su testimonio, y yo di mi testimonio. Y después el hermano me dijo: hermano, hemos grabado, ¿quisiera usted escuchar su testimonio? A ver, para corregir algunas cositas que si gusta. Bueno, dije. Y cuando escuché el testimonio, había dejado muy mal parado a mi padre. Y yo estaba faltando a la palabra de Dios con ese testimonio, porque estaba dejando a mi papá muy mal parado. Y tuve que decir: hermano, disculpa, vamos a cambiar de testimonio, porque yo no puedo dejar mal parado a mi papá. Y mi papá ha cometido muchos errores, pero también ha cometido muchos aciertos, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por mi papá y por mi mamá, porque me ayudaron, me inculcaron muchas cosas: el temor de Dios desde niño, a la lectura de la palabra de Dios, a buscar a Dios. Mi mamá con pistola, pero me traía a la casa de Dios. Y de eso, en ese momento estaba muy incómodo y muy molesto, pero hoy agradezco por todo lo que han hecho por mí. Justamente me hace recordar el pastor al mencionar esta anécdota con su padre. Por ejemplo, mi papá, bueno, no son cristianos ambos, pero mi papá de más joven era un carácter duro. Y cada vez que llegaba al hogar, pues tenía la voz muy fuerte y le alzaba la voz a mi mamá. Entonces, como veía un poco de violencia quizá en las palabras hacia mi madre, siempre creí que él era un personaje malo, ¿no? Mi padre no lo quería mucho, como que cuando venía me escondía. Y era porque no me creaba amor, sino más bien temor. Entonces, por mucho tiempo en mi mente decía: yo no quiero estar cerca de mi papá, más con mi mamá, paraba de acá para allá. Pero el tiempo ha ido pasando y gracias a Dios también uno conociendo a Cristo, ¿no? Ya uno es libre de todo, el Señor ha puesto amor. Entonces ahora veo a mi papá, digo, quizá de joven él fue así porque él no conoció la palabra, porque él tuvo una infancia muy dura, cómo le habrán criado sus padres, quizá carente de amor. Y por lo mismo, ahora mi papá pues ya es diferente, ¿no? Gracias a Dios está cambiando, ya lo veo más dócil, más amoroso de lo que él no era. Entonces a veces juzgamos en una etapa, pero ya en la otra como que tenemos otra acepción, ¿no? Claro, por supuesto. Podemos entonces concluir que no podemos honrar a nuestros padres si es que en nuestro corazón no hay amor hacia ellos. Es una virtud que nos acompaña. La honra incluye muchas cosas. Honrar a papá incluye tenerlo en alto, ver por ellos, valorarlos. Respeto también. El respeto. Si leemos las escrituras encontramos con un Salomón que cuando le visitó su madre Betsabé, él estaba en el palacio, en su trono, se levantó y se postró ante su madre para
saludarla y la besó y la sentó a su derecha. Imagínate esa forma, esa manera. Eso es honrar, ¿no? Ponerlo en alto, esa veneración. Eso es lo bíblico. Mira a ese Isaac que obedeció en todo a su padre y le dijo, tú eres el cordero que Dios te ha provisto. Y él obedeció. En eso él es semejante a Jesucristo, que fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Y también dice la Biblia que Jesús estaba sujeto a su padre, a su madre y a su padre, o José y a María, les estaba sujeto. Entonces, esto de honrar implica muchas cosas, incluso también el sostenimiento, ¿no? El sostenimiento. Cristo, sabiendo que ya partía ya y ya no iba a estar en esta tierra, le dijo a Juan y a su madre, ¿no? Que estaba ahí en la cruz, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Para no dejarla sola. Por supuesto, ahora encárgate. La Biblia dice, y desde aquel día la recibió en su casa. O sea, desde ese día Juan se hizo cargo de María. ¿No? Porque eso es algo en la Biblia que está bien, en todas partes de la Biblia lo vemos en David, lo vemos en Salomón, lo vemos en Abraham, en Isaac, lo vemos en Jacob. La forma, y eso no se honra. Algunos dicen, yo voy a honrar hasta que tenga mi DNI, hasta que tenga 18 años. En la Biblia no dice eso. Siempre se honra a papá y a mamá, y siempre sus consejos van a ser de mucho valor, porque ahí hay sabiduría también. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que los papás han dado mucho por nosotros como hijos, pero ahora, hoy en día, ¿no? Se invierte, o sea, ¿cómo nosotros le damos ese favor al padre o a la madre? ¿Cómo le retribuimos? Y se ve hoy en día que no muchos retribuyen esa dedicación, ese esfuerzo, porque muchos no dan eso a sus padres, sino más bien que se casan, por ejemplo, y se olvidan, ¿no? Cuando creo que papá nos ha dado una educación, una alimentación, un trabajo, ¿no? Nos ha dado tantas cosas. Hay casos, para agregar a lo que dice Gisela, incluso hay jóvenes, ¿no? Que estudian, trabajan y están totalmente dedicados en sus cosas. Llegan a casa, duermen, el día siguiente trabajan sus labores y la mamá le da su comida y ellos se olvidan. Me ha pasado a mí. Incluso yo llegaba tarde a casa y decía, bueno, mi mamá ya estaba descansando, ni cómo de levantarla. Pero como que el Señor me decía, Roger, anda, despiértala, dale un beso por lo menos. Y le daba un saludo, buenas noches, mamá. O sea, yo creo que eso también es una parte de poder honrar, ¿no? A nuestros padres con un saludo, una gratitud también de lo que ellos hacen diario, ¿no? Y hay que también enseñar a nuestros hijos que lo que se siembra se va a cosechar. Precisamente muchos padres hoy sufren la indiferencia de sus hijos porque lamentablemente no sembraron en sus hijos esa atención, ese tiempo especial con ellos y bueno, están cosechando lamentablemente eso, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos condenarlos por eso. Si fueron así nuestros padres con nosotros no podemos devolver mal por mal. Sin embargo, hay que enseñar que lo que se siembra, eso se cosecha. ¿Para qué? Para que nuestros hijos también aprendan eso y no nos vayan a hacer eso jamás. Bien, vamos a presentar la encuesta porque nuestro compañero Cristian Pardo salió a las calles a preguntar también y vamos a ver cuáles fueron las respuestas de los amigos que nos respondieron ayer que salimos a la encuesta. A ver, adelante, Cristian. Los hijos, estos sean niños, jóvenes o adultos, siempre deben honrar a nuestros padres. ¿Usted está haciendo lo mismo? Por eso, salimos a las calles para ver las opiniones de las personas de cuáles son los deberes de los hijos con los padres. Acompáñenos. A obedecerle, estar con ellos siempre, pues, ayudándole en los deberes de la casa, del hogar. Ser respetuosos con ellos y ayudarlos en todo lo que... de todas las formas, digamos, en la casa. Ayudar a los padres, que los padres hicieron mucho cuando los niños eran pequeños, hicieron mucho por él y los niños que tienen que agradecerlos, apoyarlos cuando son mayores de edad.
económicamente, lo que pueda ayudarle, lo que es necesario para sus padres. Sí, es lo primero, como ahorita, bueno, mi papá siempre le ayuda en todo, a veces nos aconsejamos, también en su medicina, a veces está enfermo ahorita de sus dientes, ¿no? A ver, lo que no puede comprar a veces también le ayuda. Pues obedecerlos, ¿no? Respetarlos, amarlos, cuidarlos. Un dinero exacto al papá, no sé, no me parece, pero una forma de, entre los dos tal vez, darle, incluso, por ejemplo, podrían hacerse supuestamente socios, pero el papá se lleva todas las ganancias, ¿no? Algo así, porque también es darle dinero, uno, que los papás se sienten mal, porque siempre de por sí los mayores sienten que no son muy útiles, o sea, es la parte del desarrollo de la persona. Entonces darle esas formas a un adulto mayor de poder desarrollarla incluso en la adultez, ¿no? Demostrarle que incluso siendo mayor puede seguir haciendo sus actividades con total normalidad. El deseo de Dios es que siempre obedezcamos y respetemos a nuestros padres. Dios nos enseña que debemos cuidar de ellos porque ellos fueron los que nos trajeron al mundo y siempre nos van a amar. Este último comentario me llamó mucho la atención porque en la encuesta se le preguntaba en relación, por ejemplo, al poder darle una pensión de repente mensual a sus padres, ¿no? Nuestros padres. Y este joven nos respondía, y su comentario no sé qué tan valedero era, él nos decía que en vez de darle de repente un dinero así para que el padre de repente poder un negocio junto a su papá, y sabemos que cuando el papá llega a la tercera edad o es adulto mayor, muchas veces necesitamos tenerlo activo para que no se sienta que no es útil, porque muchos de ellos se deprimen, ¿no? Y se inmersen mucho en la soledad y todo ello. Entonces este joven nos decía que hacer un negocio con tu padre y de esta manera trabajar a la par, que el papá se sienta útil. No sé, pastor, ¿qué comentario nos tendría al respecto? Bueno, es un buen consejo, pero no va a funcionar para todos, ¿no? Pero claro, es un buen consejo y no necesariamente puede ser un negocio, puede ser también otras cosas, pero es un buen consejo saber que al papá o a la mamá hay que tenerlos activos si están en esa edad. Yo vi un reportaje, un documental en Betel Televisión sobre cómo hacen los japoneses con el adulto mayor y cómo los tienen siempre activos, porque ellos tienen mucho que dar y ellos enseñan a la generación de adolescentes, a la nueva generación les enseñaba la jardinería, les enseñaba instrumentos musicales tocar, les enseñaba varias cositas, y eso ¿qué hacía? Que el papá y la mamá tuviese la confianza de que se le está enseñando a su hijo algún taller, están avanzando, y también la persona, el adulto mayor, pues se siente útil claro. y hay una felicidad tremenda por eso. Y es cierto, porque el padre ya adulto, ¿no? O sea, ya de años, se siente como un niño, o sea, se invierte, ¿no? Entonces como que quiere estar entretenido, y muchas veces los hijos ya no tienen mucha paciencia, pero ellos sí lo tuvieron con nosotros cuando éramos muy pequeños, entonces creo que debe ser recíproco. Entonces ahí ellos tienen que estar como que también un poquito distraídos con algunas actividades, y que también aquí en Perú hay, ¿no? Japón es un buen ejemplo, porque Japón es un país... Yo vi ese documental en Japón y wow, dije... Sí, es tremendo, porque Japón es uno de los países que pues está desarrollado, pero también trabaja con las personas, ¿no? Hay actividades, y yo creo que acá en Perú también hay, ¿no? Ahora hay casos que los hijos a sus padres los llevan al asilo, ¿no? Y los tienen prácticamente abandonados allí. Aunque con buena ayuda y todo ello, pero igualito creo que... No sé, pastor, ¿qué opinión hay al respecto? Bueno, no me gustaría terminar en un asilo a mí. Y la Biblia dice lo siguiente, para saber si es correcto o no, si es ético o no. La Biblia y nuestro Señor Jesucristo nos dijo: haced con otros lo que quieran que hagan con ustedes. Si a usted le agradaría terminar en un asilo, pues entonces vaya y deje a su padre en un asilo, porque si a usted le agrada, quiere decir que éticamente es lo correcto. Pero si a usted no le gustaría estar en un asilo con personas quizás no conocidas, y con 1 o 2 visitas al mes de parte de su familia, si a usted no le gustaría eso, pues no haga eso con nadie, y menos con su padre, ¿no? Pero qué triste ver, ¿no? Que termine así tu padre en un lugar encerrado, cuando debería estar rodeado de los
los seres queridos que son sus hijos, su familia. ¿Cómo debería entonces cuidar el joven, o en este caso de repente ya no tan joven, sino ya con una familia, cuando el padre pues llega a esta edad, es un anciano ya? La Biblia dice, hágase cargo, hágase cargo la familia, porque no se trata de uno nada más, se trata de toda una familia, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser solamente papá o mamá, puede ser otro familiar que está en esa condición. Y si es mi familia, la Biblia dice que el que no provee para los suyos, y a eso se refiere, para los suyos, es peor que un incrédulo, ¿no? Y otro pasaje dice que si hubiese viudas o no personas viudas de edad avanzada, primero hágase cargo de ella su familia. Entonces, este es un tema de que es la familia la que tiene que ver, la que tiene que sentarse, conversar y ver cómo resolver ese asunto y poder hacerse cargo de esa persona, de ese familiar. Porque hay algunos que a la final termina siendo una carga. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunos asilos y la verdad que hasta a mí me veían como sus hijos. Me veían ya, Roger, tú eres como mi hijito, y me decían hijo. Porque vino uno que se parecía a mí. Pero, mire, tanto era el amor, yo le decía, pero tu familia, tus hijos no te vienen a ver. No me vienen a ver. Y era la verdad lamentable y doloroso ver la situación que todos ellos pasan, ¿no? Y uno se pregunta y dice, pues, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el amor? Muchos de ellos decían, pero yo sí les he impartido amor, pero no ha habido respuesta. Termina siendo como una carga. Bueno, lamentablemente la maldad del ser humano se ha multiplicado y las personas pierden esa sensibilidad, ¿no? Pero precisamente para eso estamos predicando el Evangelio, ¿no? Si hay gente que no necesita abandonar a un anciano, a veces abandonan a una esposa, abandonan a unos hijos, abandonan a un bebé recién nacido, hay gente que aborta y tantas cosas malas que se ven en esta sociedad, pues mucho más fácil es ver que abandonen a un anciano, sea su padre, su madre, su tío o su abuelo. Lamentablemente está así la sociedad, pero hay que seguir predicando el Evangelio, ¿no? Porque es la única solución para que el hombre, el ser humano, entienda que no se puede dar lo que no se tiene, y si no se tiene a Dios no se puede dar amor. Dios es amor. Justo acá un comentario nos llega de Medley, nos dice que bueno, su padre no fue como muchos, ella el que le hubiera gustado que sea, no, su padre los abandonó, pero ella halaga, ¿no?, la labor de su madre, que fue como padre y madre pues para sus hermanos y ella, ¿no? Claro, la Biblia en realidad en ninguna parte dice amarás a tu padre y a tu madre. Lo que dice es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué lo dice, no? En realidad el amor, y nosotros decimos que hay que amar a padre y a madre, es lo más natural. Sin embargo, hay situaciones en las que eso es algo muy difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque como este caso, ¿no?, ha habido abandono, hay otros casos donde ha habido cosas de abuso y cosas así, pero Dios no nos pide algo que sea imposible cumplir. No nos dice lo amarás, porque amar implica un sentimiento de apreciación tremenda, pero sí dice honrarás. Y si ella está todavía atada a ese resentimiento, el problema y el daño se lo está haciendo ella. Ella y cualquier persona no está en el lugar de juzgar a papá y a mamá. Y lo que la Biblia pide es que honremos. Honrar significa cuídalo, ponlo en alto, no lo juzgues. Fuera de todo, ¿no? Es una obligación prácticamente. Es un deber. Es un deber. Y si lo haces, hay promesa de bendición para ti, ¿no? No te decimos, bueno, su padre te hizo daño, abusó, te abandonó, etcétera. Obviamente, amarlo
sería quizás imposible, humanamente hablando sería imposible, y menos si no se ha arrepentido. Eso es importante, porque la Biblia nos manda perdonar, pero esto es muy importante. La Biblia nos manda perdonar, pero ¿a quién se le perdona? Al que pide perdón. Dios hace lo mismo. Dios tiene sus brazos abiertos para todos. ¿Y a quién perdona Dios? Al que le pide perdón. Y en eso debemos ser imitadores de Dios. Nosotros perdonamos al ofensor que pide perdón. Es nuestro deber. Si nos ofendió 70 veces 7, 70 veces 7 le perdonaremos. El problema es si no pide perdón. Entonces no se da lugar al perdón. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice ama a tu padre y a tu madre, que es un sentimiento muy glorioso, pero sí dice honra a tu padre y a tu madre. Importante entonces el comentario. Esperamos que sea de bendición para nuestra amiga Megley, que nos ha escrito este comentario, compartiendo un poquito también de su testimonio y de lo que viene aconteciendo también en su vida. Nos tenemos que ir a una breve pausa porque tenemos que pasar a nuestro siguiente segmento. Ya regresamos con mucho más aquí en su programa Generación Libre. Continuamos con Generación Libre, edición juvenil. Te escuchamos. Nuestras redes sociales a tu servicio. Bien, Dios le bendiga a todos nuestros amigos quienes están en sintonía de su programa Generación Libre. Hoy con un programa más importante. ¿Cuáles son los deberes de los hijos con los padres? Si usted tiene alguna opinión, comentario que hacer desde cualquier lugar donde esté ubicado, pues puede hacerlo porque nos quedan pocos minutos para poder culminar el programa. Queremos mandar en esta oportunidad en la plataforma de redes sociales saludos hasta Trujillo. Tenemos a Esteban Castillo Blas, quien está viendo el programa. Saludos, Esteban. También tenemos por aquí a Saúl. Él hace un comentario y dice: honrarlo sobre todas las cosas. Él está desde Villa María del Triunfo. Bendiciones, dice. También tenemos saludos a nivel internacional. Tenemos desde Santiago de Chile a Berta Estrada. Tenemos también por acá comentarios de Loida Eunice Pérez. Ella hace y dice: obedecerlos siempre, escuchando sus consejos, amarlos y valorarlos. Tenemos a Judith Sánchez también. Dice: valorar su esfuerzo y siempre cuidarlo. Saludos para Juan Pablo Sánchez, también quien está en sintonía de su programa Generación Libre. Por acá tenemos saludos que mandan también para Jimena y Josué de parte de Zarela Benítez Sánchez. Tenemos comentario por acá también, uno de Medley. Dice: apoyarlos como ellos siempre lo hacen, cuidarlos como ellos lo hacían, admirarlos como ellos nos admiran a nosotros, protegerlos como ellos lo hicieron y lo hacen. Gracias, bendiciones, dice. También tenemos por aquí a José Ángel Aliaga, que dice: Dios le bendiga grandemente. Tenemos también a Juan Julca, dice: a los que trabajan en estos medios de comunicación, bendiciones. Queremos mandar también saludos hasta México a Rogelio Pérez. Dice: él está desde Sabanilla, Chiapas, es director de la radio de Voz de Angélica. Por acá también tenemos a Yanina Paola, saludos para ella. Tenemos para Leslie, dice: el programa es de mucha bendición para los jóvenes. Tenemos también a Fatu Carrasco, que dice que Dios bendiga por incentivar a los jóvenes y ayudar a potenciar a los padres. Tenemos por acá, por último, saludos ya a Fermina Méndez. Tenemos a Claudia Guisín. También tenemos por aquí un comentario y ella dice y felicita al programa porque es de mucha falta para los hijos, que es de bendición y también poder llevarles estos temas. Así que si ya sabe, tiene algún comentario, puede hacerlo. Nos queda pocos minutos para poder culminar y nuestros panelistas podrán contestar cada una de sus interrogantes. Adelante, compañeros. Bien, gracias, Cristian, entonces por tu reporte y darnos a conocer los saludos y también reportes de sintonía de nuestros amigos tanto aquí en el Perú
como a nivel internacional. No sé, Roger, Gisela, alguna pregunta más que tuviera, no también para ya dar pase al pastor Luis Herrera que nos pueda también compartir las conclusiones finales de este tema. ¿Cuál sería la forma correcta en que el joven, ¿no? Cristiano, me voy más que todo al lado cristiano, que debería retribuir, ¿no?, esa crianza de los padres? Bien, si esa persona es un adolescente, es un niño y está bajo la autoridad de papá y de mamá, la Biblia dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. Y si esa persona, ya quizás no está bajo la autoridad de papá o de mamá, porque ya son mayores y tienen tienen otro hogar, ¿no?, etcétera, el honrarlos es su deber. Y honrar implica respetarlos, cuidar de ellos, velar por sus necesidades y nunca olvidarse de ellos, estar siempre en comunicación con ellos. Todas esas cosas es lo que nosotros le debemos a nuestro padre, ¿no? Y todo lo que hagas por un papá o por tu mamá es una ofrenda. Una ofrenda es una dádiva especial. Eso pasó con los fariseos, pues que lamentablemente ellos dejaron de contribuir con su papá y su mamá, diciendo: yo voy a hacerlo para Dios y no para ti, ¿no? Y si lo hago para Dios es como si lo hiciera para ti. Y se olvidaron de sus padres. Y ya no, dice Cristo, y ya no honran a papá y a mamá. O sea, ya no velan por ellos. Entonces, todo lo que hagamos por papá y por mamá debe ser como una ofrenda. Una ofrenda no es una limosna. Una ofrenda es una dádiva que yo doy por gratitud. Es lo que yo hago para Dios. Cuando yo ofrendo y doy para Dios, no lo doy porque me da pena el pastor o porque me da pena la iglesia donde congrego. Yo lo doy porque estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mí y quiero contribuir con el engrandecimiento de la obra de Dios. De la misma forma, cuando yo le doy a papá o a mamá algo, sea un zapato, un terno, una faldita o una poesía o un ramo de flores, yo lo doy por gratitud. Jamás podré devolver todo lo que han hecho ellos por mí. Uh-huh. Esa es la forma como yo debo de dirigirme y debo de honrarlos. Uh-huh. ¿Es aceptable nosotros como cristianos en darlos al asilo, o nosotros cuidarlos en nuestros hogares, compartir responsabilidades entre algunos hermanos? Bien, ¿qué es lo correcto? Hay situaciones y hay circunstancias que a veces no todas podemos juzgarla de la misma forma, de la misma manera, ¿de acuerdo? La forma quizás con la que podamos medir si es lo correcto o lo incorrecto es lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Si en la familia quizás van a tener a ese anciano, pero lo van a tener abandonado y más cuidado va a tener en un asilo, pues puede ser que esté en un asilo. Pero si van a solamente usarlo como un apoyo y van a poder asistir ellos a su padre y usar el asilo como un apoyo, puede ser. Pero si lo que quieren es deshacerse de papá y de mamá para no más no más tener esa molestia, porque así lo ven, entonces ellos también cosecharán lo que estarán sembrando. Entonces, no vamos a decir esto está bien, esto está mal, porque cada situación es diferente. Uh-huh. Lo que sí, Cristo nos dio la solución, dándonos esa frase tan gloriosa y que todavía está vigente. Haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Uh-huh. Pastor Luis Herrera, ya estamos culminando el programa. Nos gustaría que se dirija a todos los jóvenes que nos están viendo a esta hora y dar una reflexión final en relación a todo el tema que hemos abordado hoy. Bueno, yo quisiera decirle a todos nuestros oyentes, decirle lo siguiente, ¿no? Las autoridades son puestas por Dios. Y papá y mamá es la primera autoridad que nosotros hemos recibido como hijos, y delante de Dios es nuestro deber honrarlos, respetarlos, amarlos. Ese es nuestro deber. Si nosotros cumplimos con eso, nosotros agradamos a Dios y hay promesas maravillosas para aquellos que cumplen
ese mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa y todas las personas que han cumplido ese mandamiento, Dios los ha honrado. Y las personas que no han cumplido ese mandamiento, se las han tenido que ver con Dios. Si no, vemos en la Biblia el caso de Absalón y de Salomón. Dos casos diferentes, aunque tenían los dos el mismo papá. Absalón deshonró a su padre, quiso matar a su padre, tenía, dice él, sus razones, pero delante de Dios no se justificaba ese comportamiento y en la flor de sus días el Señor lo cortó. Salomón honró a su padre. Salomón puso en alto cada palabra de su padre y cuando llegó a ser rey le agradeció a Dios por haberle puesto en el lugar de su padre y dijo: voy a dejar en alto el nombre de mi padre también. Siempre, hasta muerto su padre, él siempre lo recordaba y lo honraba. Y Dios bendijo y engrandeció a Salomón por eso también. Así que si quieres que te vaya como a ese rey, que te vaya bien, que Dios te bendiga, amén, honra a tu padre y honra a tu madre. Porque si no, hay promesas también para los que menosprecian a papá y mamá. La Biblia dice en Proverbios: el ojo que mire con desprecio a su padre o a su madre, los cuervos se lo comerán. Y yo creo que tus ojos son muy lindos. Que Dios te bendiga. Obedezcamos las palabras del Todopoderoso. Bien, agradecemos. Muchas gracias, Pastor Luis Herrera, Roger, Gisela. Nos tenemos que despedir ya porque la hora nos ha ganado. Gracias a Dios también por este programa y esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Dios les bendiga. Amén. Dios te quiere llevar a una verdadera libertad.